Iglesia, mire, hoy es un día especial, es el día o comercialmente o no sé qué, el día del amigo, ¿sí? La palabra amigo para mí significa mucho. Nosotros popularmente decimos un amigo y recién lo conocimos, pero amigo es algo mucho más profundo. Y quiero leerte algo que estuve buscando acá en la palabra de Dios, ¿qué dice de la amistad, no? Y en el libro de Proverbios, gracias. En Proverbios capítulo 17, dice, en todo tiempo ama al amigo. Escuche, que esta palabra amar también es muy fuerte, ¿eh? No dice querer al amigo, dice amar al amigo. Y esta palabra es muy fuerte porque querer quiero al perro, pero el amor es diferente, ¿sí? Dice, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Es donde yo puedo ir, ¿a dónde? A poner mis lágrimas sobre él, a contarle mis problemas y también a llevarle las alegrías de mi vida. Ese es el amigo. Y después ahí mismo en 18:24, dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Y amigos hay más unido que un hermano. Es decir, no solamente tengo que decirte amigo, sino que yo me tengo que mostrar como amigo. ¿Cuándo? En todo tiempo. Como dije antes, en el tiempo de la adversidad, donde necesitas estar tomando un mate o un café, hablando de las cosas que te suceden, estar pudiendo compartir tu vida, mi vida, y saber que yo cuento con vos. Yo tengo la bendición de Dios, porque es una bendición de tener amigos que hoy me llamaron, se juntaron, yo no puedo porque estoy en el culto, pero 62 años de amistad, pero consecutivas, no cortamos 2 años, 10 años, nos seguimos viendo y hoy me dijeron, bueno, a mí me tienen un apodo, ¿no? Me dice, Dani, vamos a preparar un jueves para que vos puedas venir, nos juntamos a cenar de vuelta y siempre estamos juntos. Estuvimos juntos de niños, de muy chiquitos, de los 5 o 6 años, pasando las cosas de niños, crecimos en la adolescencia haciendo lío, en la juventud no le cuento nada, pero también estuvimos en la pérdida de nuestros papás. Cuando nuestros papás fallecieron, estuvimos juntos todos. Cuando nos casamos, estuvimos juntos todos. Cuando tuvimos hijos, estuvimos juntos todos. Y hoy yo bendigo a cada uno de mis amigos, ¿sí? Esperando, hoy le mandé la notita de la campaña. Y bueno, esperando que Dios haga una obra en cada uno de ellos. Bueno, hasta ahí. Hay un videíto, puede ser. ¿Sí? ¿Lo tenés, Joel, a mano? Me lo mandaron mis amigos y me pareció lindo compartirlos con ustedes, que también son mis amigos. Y yo siempre digo algo, ¿no? Ustedes conocen que mi pastor, antes de ser mi pastor, era mi amigo. Si tiene voz, audio, voz tiene. Y dramático, y lo voy a decir. Lo voy a decir porque el drama también es belleza, sino aquel gesto corto. Esa frase, sabía que ibas a venir, me trae desde el recuerdo un cuento corto y dramático, y lo voy a decir. Lo voy a decir porque el drama también es belleza, sino aquel Shakespeare, ¿no? Aquel Beethoven en su quinta sinfonía, aquel Picasso en Guernica. Sin música y sin nada, así nomás. Dice así. Había terminado la guerra. La patrulla en retirada. Campo de batalla en busca de un amigo. Se le niega el permiso. Es inútil que vayas. Está muerto. El soldado desobedece la orden y va por su amigo. Regresa con él en brazos. Muerto. Te lo dije. Era inútil que fueras.
No, mi capitán, no fue inútil. Cuando llegué aún estaba con vida y solamente dijo, sabía que ibas a venir. Esa frase, sabía que ibas a venir, me trae la realidad. Pero Él dio la vida por nosotros. El verdadero amigo, el que da la vida. Y cuando estés mal, Él va a estar ahí, buscándote, rescatándote del lugar donde estés. No importa la circunstancia. Él es el verdadero amigo. Así que bueno, me gustó y quería compartirlo con ustedes esto. Bueno, desde que empezamos a planear con la iglesia la campaña han sucedido un montón de cosas. ¿Sí? Sinceramente, yo sé que Dios se está moviendo de una forma espectacular. Tuvimos este milagro de Manuel, que tenía la parálisis en la cara y fue sanado. Normita con su problema en la cervical y en la columna, que Dios también está orando. Como dice mi hermano Julio, muchas cosas van a venir, están viniendo. Y le voy a invitar a Sole, que ayer me dio un testimonio de algo que le está aconteciendo. Si esto está pasando en la pre-campaña, tengamos fe lo que va a pasar en la campaña. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo de nacimiento, de que nací, tenía una pierna más larga que la otra. Y me costaba mucho tiempo estar parada, me hacía doler mucho la cintura, porque me apoyaba en una o me apoyaba en la otra. Y empecé a darme cuenta que no estaba pasando eso. Estaba en el colectivo, arriba parada, y cuando estaba en el colectivo o estaba así, porque me cansaba. Vine al culto y seguía firme, digo, qué raro, algo me está pasando. Y ayer viajé a Cani, mucho tiempo parada, y dije, gracias Señor. Gracias porque tengo las piernas derechas. Fui a mi casa ayer, incrédula. Me senté y puse mis pies bien, me senté bien al fondo, estiré bien mis pies y ahí noté la diferencia, que sí, que el Señor había estirado mis piernas. Así que, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, no te dije que si creyeres, para el que cree todo es posible. Vuelvo a decirlo de la semana pasada, ¿estás creyendo? Algo va a pasar en tu vida, en mi vida y en la vida de las personas que estás orando, ¿sí? Orando por ellas. Bueno, vamos a la palabra, ¿sí? ¿Qué les parece? Hoy los voy a tener un poco ahí con muchas lecturas, porque yo quisiera sintetizarlo un poco, pero es bueno que se lo lea y voy a hacerlo lo más rápido que pueda para no sacarles el tiempo. Vamos a hablar del arca, ¿sí? Del arca, de lo que era la presencia de Dios en la vida de Israel. Vamos a 1 de Samuel, voy a hacer una reseña para que ustedes sepan todo lo que aconteció. Israel tenía el arca, pero se la fue tomada por los filisteos. Capítulo 5 de 1 de Samuel. Se lo leo para que puedan entender. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Sot. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Dagón era un dios de los filisteos. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Yo le comento, ellos tenían un templo donde estaba su dios, una estatua grande que dice que la mitad era pez y la mitad era una persona similar a un humano. Entonces ellos, como religiosos,
llevaron al arca, sabiendo que era algo religioso, dentro de este templo. A la mañana, cuando ellos vieron que este Dagón estaba inclinado frente al arca de Dios, a la presencia de Dios. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Esto fue la segunda vez. La primera vez se cayó, lo levantaron. Y la segunda vez, al otro día, pasó lo mismo, nada más que se destruyó, tanto las manos como todo el tronco, y quedó la parte de atrás. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y lo destruyó y lo hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque sus manos es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca de Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Es decir, tiraron la pelota para otro lado porque sabía que las cosas venían mal. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Parece que esto había una peste, la peste bubónica. Ahora vamos al capítulo 6, a partir del versículo 8. A todo esto que hicieron, enviaron al arca a otro lugar. Dice: tomaréis luego el arca de Jehová y lo pondréis sobre el carro. Escuche, y lo pondréis sobre el carro. Acá hay un problema. Y las joyas de oro que le habéis de pagar a ofrenda por culpa de la pondréis en una caja del lado de ella y la dejaréis que se vaya. ¿Qué hicieron ellos? Trataron de pagar de alguna forma lo que había pasado, acontecido, querían lavar sus culpas, y de los ratones y los tumores hicieron oro, ratones de oro y tumores de oro, y lo pusieron en el arca como una acción de gracias para Israel. ¿Sí? Y acá mandaron. Dice: ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y dejaréis que se vaya. Escuche: y observaréis si sube en camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que criaban, la uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Es decir, las vacas estaban dando de amamantar a los becerros. Y eso es un tema porque se ponen nerviosas y no hacen... siempre quieren ir a buscar a su cría, ¿no? Y dice que pusieron... y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron.
¿qué es lo que pasaba? Ellos decían, bueno, vamos a mandar las vacas. Si es verdad que las vacas suben solas casi 30 kilómetros y van hasta el lugar, es porque Dios realmente no quiso que tengamos el arca acá, y si no fue un accidente. Y así pasó, dice que largaron las vacas que ni siquiera se volvieron a la estancia o al lugar para amamantar a sus crías, sino que hicieron como realmente habían dicho, mandarlas y que Dios la esté guiando hasta ese lugar. 7:20, vamos a leer 7 del 2 al 6. Samuel juzga al Israel. Desde el día que llegó el arca a Kirat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Es decir, se lamentaba el pueblo de Israel por el arca. Ahora, le voy a explicar algo, que realmente Israel perdió emoción, perdió espiritualidad con el arca, ya no le importaba tanto, y Jehová estaba enojado por eso. Pero dice que el arca volvió, la hacían volver para aquel lado y estaban contentos. Pero dice que habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Se habían arrepentido. A veces nosotros no tenemos estos dioses, pero tenemos otros. Y siempre decimos que le damos más tiempo a otra cosa que a Dios. O veneramos o honramos a otras personas que a Dios. Puede ser la música cristiana, que en vez de estar adorando a Dios, adoramos a los cantantes, a las personas, a pastores, a predicadores, a evangelistas, y dejamos al Dios de lado. Entonces en esto tenemos que tener cuidado, porque también podemos llegar a caer en la idolatría, cosa que a Dios no le gusta, cosa que Dios no permite. Dice que tenemos un Dios que es celoso. Entonces cada uno de nosotros tenemos que revisar qué cosas estamos adorando. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta. Y después empieza a hablar y dice el 12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y esto es lo que debemos hacer nosotros, un recordatorio siempre que Dios nos está acompañando en cada momento, siempre. Hasta aquí, hasta el día de hoy, Dios nos ha acompañado. Mañana va a volver a hacer lo mismo. Pero ¿sabe qué? Siempre adoremos al único y verdadero a Dios, Jesucristo. No nos vayamos. Hoy fui con la pastora a comprar un local y la chica estaba toda tatuada y una cinta roja en su mano. Y le digo, ¿qué significa la cintita roja? Me dice el Gauchito Gil. Si Dios quiere, para el verano lo voy a ver. Y le digo, ¿sabes qué pasa? Le digo, esto es solamente un significado común. El único que bendice es Cristo. Pero bueno, me miró, se rió y le dije, Dios te bendiga, y me fui. Y la gente sigue adorando multitudes a estatuas, a madera, a yeso, a figuritas. ¿Y por qué pasa eso? ¿A usted qué le parece? ¿Por qué sucede que cada vez hay más idolatría? ¿Por qué puede ser que cada vez el Gauchito Gil está creciendo en el norte y en todo lugar? Ahí por la ruta 21 es terrible, rompieron todo, hicieron un montón de cosas para hacer un monumento. En Escalada y Avenida 3 de Febrero sería en el Riachuelo también, un altar. Y si usted va por las rutas para el lado de la costa, va a estar viendo un montón de altares del Gauchito Gil, como Difunta Correa, como vírgenes, como santos. Yo no hablo de la persona en sí, porque la persona tiene una trayectoria. María fue escogida por Dios,
pero murió. El único que vino y resucitó fue Él. Pero resulta que esto crece cada vez más. Las tradiciones crecen. ¿Saben por qué? Porque nosotros no predicamos el Evangelio. Si nosotros estaríamos en la calle predicando el Evangelio y diciendo que hay un Cristo que vive realmente y se lo podíamos presentar, esa gente se apartará de aquellas que es todo idolatría. Que de última, mire, yo conozco un montón de personas que son Pai o Mai Umbanda. Los conozco así de vista, ¿eh? Todos ellos, los que están vivos están enfermos, mal. Y los que murieron, murieron y se hicieron pasa de uva. Se secaron porque el diablo le pide el alma. Entonces nosotros tenemos que tener, ayer yo decía algo, nosotros somos mensajeros de Dios. Tenemos que tener la obligación, el deber de predicar el Evangelio. Ahora, escuche bien, usted sabe que yo fui idólatra, pero el tema es cómo gano yo a una persona que está en la idolatría, pegándole a lo que cree o presentándole a Cristo con amor. Todo lo que ganó Cristo lo ganó con amor. Se enojó solamente un día en el templo cuando estaban cambiando cosas, pero después a todos los ganó con amor. Tenemos que pedirle a Dios la sabiduría, al Espíritu Santo de Dios, de cómo llegar a esas personas que están equivocadas, que están buscando un Dios real, pero están equivocados a quién buscan. Por eso debemos presentar a Cristo. La presencia de Dios llegó a este lugar. Ahora sí, vamos a lo que es Segunda de Samuel y empezamos con la palabra en sí. Capítulo 6, vamos a leer del 1 al 5. Y volvió el arca. Ahora hay un problema. Yo le hice un paréntesis ahí cuando hablé de que la trajeron ¿dónde? En un carro. Pero según la Escritura, no tenía que presentarse de esa forma. Ya había un problema, desobediencia de cómo se llevaba la presencia del Señor. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, algunos, 30.000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. ¿Sobre dónde? Sobre un carro nuevo. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaron el carro nuevo. Estuvo mucho tiempo el carro en esta casa. Según lo que estudié, 70 años. Y parece que estos muchachos eran los nietos de aquellos que llevaron el carro. Y cuando lo llevaban de casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Acuérdense que iban 30.000 personas festejando. Imagínense, yo a veces miro Plaza de Mayo cuando hay piquete y veo la cantidad de gente, digo, qué montón, ¿no? Imagínense, se reunieron 30.000 personas para gozarse delante de la presencia de Dios, ¿no? Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, pandeiros, flautas y címbalos. Una fiesta. Había vuelto el arca, la presencia de Dios al pueblo de Israel. Y a veces nosotros descuidamos la presencia de Dios. Cada uno sabe en qué la descuida. Cada uno sabe lo que mira, lo que dice y lo que hace y hasta que lo que piensa. Y Dios que está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, a veces nos amonesta. A veces queremos hacer la voluntad de Dios y a veces no nos gusta hacer la voluntad de Dios y hacemos lo que a nosotros nos parece. Y ahí viene el problema. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Y esto yo no entendía. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y esta palabra yo le decía que es por la irreverencia, ¿sí? Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy.
Es decir, había un tema, según lo que pude estudiar, que ya tanto Usa y el hermano se habían acostumbrado a tener la presencia de Dios en su casa. Ya medio como el pueblo de Israel, ya no era tan importante, era algo de todos los días, algo popular. Y a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Con Cristo. Lo tenemos como algo popular, a la Biblia la tenemos como un diario como un libro diario, pero no como la palabra de Dios. Y estos muchachos ya no estaban tan enfervorizados por la presencia de Dios. Y dice que hubo un problema, le pusieron en un carro nuevo y la llevaban delante del pueblo y este muchacho Usa iba adelante, pero dice que los bueyes tropezaron. Entonces este muchacho, para que no se caiga el arca, ¿qué hizo? Puso la mano. Y solamente se le había permitido llevarla de una forma, en los hombros de los sacerdotes. Y no tenía ni el sacerdote la posibilidad de tocar el arca del pacto. No podían. Y bueno, dice que Usa la tocó y quedó fulminado porque había una ley establecida. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y lo hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Déjenme pensar esto, no lo dice la palabra. David dice que venía cantando, bailando, danzando, se sacó la ropa, solamente le quedó el efod, después más adelante léalo que tuvo un problema con lo que era la esposa. Venía contento, pero algo lo paró, que fue la desobediencia de Usa de haber tocado. Y también, ¿cuál fue? De haberla puesta en un carro, aunque sea nuevo. A veces nosotros tenemos formas diferentes de hacer las cosas, la campaña, evangelismo, dar de comer, pero siempre con la intención, ¿cuál es? De adorar a Dios. Y acá parece que Usa no estaba tan así. ¿Y David qué hizo? Se asustó. Se asustó y no quiso llevar el arca, que es la bendición de Dios, a su casa. Escuche, esto es mi opinión, ¿eh? A veces nosotros, ayer tuvimos reunión de oración y uno de los hermanas dijo que le pide al pueblo compromiso. Al pueblo, a la iglesia le pide compromiso. Y yo creo que a veces nosotros también es como que tenemos miedo de dejar entrar al Espíritu Santo en plenitud en nuestra vida, porque sabemos que cuando nos toca el Espíritu Santo de Dios, nos tenemos que comprometer con Él para servirle. Entonces medio como que no queremos compromiso. Pastor, yo voy a la iglesia, inclusive hasta una vez por mes voy a la célula, que tendríamos que ir todos los domingos, pero no queremos compromiso. Y yo le digo algo, hermano, David no pudo disfrutar de la bendición de la presencia de Dios en su casa. Y a veces nosotros desechamos la presencia de Dios en nuestra casa y la bendición de Dios en nuestra casa porque no queremos estar en continua permanencia buscando a Dios en casa y en iglesia. Nos dedicamos a mirar otras cosas que no son las cosas de Dios. Escuchamos cosas que no son las cosas de Dios. Y leemos y vemos cosas que no son las de Dios. No estamos comprometidos, no nos queremos comprometer, porque sabemos que Dios nos va a tomar y nos va a usar para su gloria y para su honra. Pero ¿sabe qué? Dice que David se atemorizó, ¿sí? Y dice que dijo, no la voy a llevar a mi casa. Vamos a llevarla a la casa de Obed-Edom. Obed-Edom era un portero, una persona humilde, pero que realmente buscaba de Dios. Y Obed-Edom no dijo, no, a mi casa no, como dijeron todos los demás, los filisteos, hasta David. Dijo, no, venga a casa. 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Presencia de Dios.
Muchachos, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios empieza a morar en cada uno de nosotros. Y esa presencia de Dios no solamente nos bendice a nosotros, escuche, papá, mamá, abuelo, abuela o hija, sino que bendice a toda la casa. La presencia de Dios en nuestra vida bendice a toda la casa. Con esto no le voy a contar ni vender que no va a tener problemas. No, esta no es la congregación Pare de Sufrir. Acá es no pare de darle gloria a Dios. Entonces el tema es este. ¿Qué está haciendo con esto de Dios? ¿Qué está haciendo con el Espíritu Santo de Dios? ¿Le está dando entrada o lo tiene ahí? ¿Y sabe por qué pasó todo esto? Por desobediencia. Porque no hicieron como la ley mandaba. Y a veces nosotros, por desobedientes, no recibimos la bendición de Dios. ¿Por qué? Como digo siempre y como dicen las personas que vienen a ministrar en este lugar, no es a mi manera, ¿eh? Cuando nosotros recibimos a Cristo, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Entonces ya no hago lo que yo quiero, sino lo que Él me dice que debo hacer, pero sigo haciendo mi voluntad, sigo haciendo la mía. ¿Y sabe qué? La bendición no está ahí, ¿eh? ¿Dios tiene misericordia? Claro que sí. Pero ¿sabe qué? En este tiempo busque de Dios, sirva a Dios con todo el corazón. Dios está buscando personas que le sirvan y que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces la bendición de Dios llegará a su casa y a los suyos. A veces nos cuestionamos por qué en casa pasa esto y no salimos de uno y nos metemos al otro y resulta que mi economía no está bien y me esfuerzo. Claro, porque no dejaste entrar a la plenitud del Espíritu Santo de Dios en tu casa. Entonces son tus fuerzas, no son las fuerzas de Dios. No pusiste en Él tu vida, la estás poniendo en tus fuerzas. El tema es, vamos ahí, Apocalipsis 3:20. Acuérdese de Zaqueo. Zaqueo, ¿qué pasó? Zaqueo sabía que Jesús estaba pasando y ¿a dónde se subió? A un árbol. Dice que corría, era recaudador de impuestos, nadie lo quería. Y dice que corriendo delante de la multitud, antes que pase, se subió a un árbol sicómoro, como si fuese una higuera. Y se subió ahí. Y dice que cuando Jesús pasó, ¿qué le dijo? Zaqueo, baja rápido, porque me es necesario ir a tu casa. ¿Qué hizo Zaqueo? No, vos no sabés quién soy yo. Yo le robo a todo esto. Le cobro impuesto y me quedo con la plata. Y dice que Zaqueo bajó y lo llamó por el nombre. Y él se extrañó, porque él te puso nombre, como predicaba el otro día mi hermana. Él te puso nombre, mío eres tú. Y dice que Él quiere tener una reunión en tu casa con vos, algo íntimo. Pero ¿sabe qué? Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. No sé si todos están dispuestos a abrir la puerta. A veces, acá pasaba que la iglesia había dejado a Cristo y Cristo le decía, muchachos, si ustedes abren la puerta, yo entraré. Yo no le voy a pegar una patada a la puerta de tu corazón, de tu casa, de la iglesia o de la congregación, del templo, para entrar. No, si alguno oye mi voz. Ahora yo me hago esta cuestión. ¿Cuándo escucho la voz de Dios? Cuando tengo presencia de Dios en mi vida. Cuando le busco a Él, cuando oro, cuando tengo comunión con Él, entonces ahí escucho la voz de Dios. Por eso dice, si alguno escucha mi voz, si alguno se une conmigo, yo le voy a hablar. Pero usted tiene que abrir la puerta de su casa, de su corazón, para que Él entre. Entonces la presencia de Dios, el arca va a estar con usted. Y no solamente va a bendecir su vida, sino que va a bendecir su casa, sus bienes. Y dice que Obed-Edom fue rico en gran manera, él y toda su familia. Pero es necesario, muchachos, que abramos la puerta del corazón. Muchos de nosotros sabemos este pasaje y lo predicamos, pero tenemos la puerta cerrada. Tenemos la puerta de casa cerrada. Acuérdense que en la antigüedad no había iglesias. ¿La iglesia dónde estaba? En las casas. Hoy nosotros tenemos las células acá.
realmente la célula se tiene que hacer en la casa del líder o de una persona que preste su casa para hacer la célula. ¿Por qué? Porque en ese lugar donde se hace la célula cae la bendición de Dios. Mire, cuando nosotros estábamos en otra iglesia, nosotros teníamos una célula con la pastora. 27 personas en la célula, en mi casa. Ya no entraban en el comedor, fuimos a la terraza. Te echamos un parte de la terraza y hacemos la célula ahí. Y la bendición estaba con nosotros. No le quiero vender nada, le quiero decir que también el Dios que me bendice es su Dios. Pero la actitud suya tiene que cambiar. Abra su casa para ministrar la palabra de Dios. No sea mezquino, que no solamente es para usted la palabra y la bendición, sino para todo su alrededor. Y si usted la abre, su corazón y su casa, Dios va a estar ahí. Y dice que después David, al ver esto, ¿qué hizo? Ordenó llevar el arca como se establecía. Y llamó a los sacerdotes para que carguen en sus hombros el arca y la llevaran. Y dice que David danzaba con todo el pueblo. 30.000 personas danzando, cantando, porque la presencia de Dios había llegado de vuelta a Israel. Muchachos, que nunca perdamos esto. El pueblo de Israel medio que se insensibilizó con la presencia de Dios. Es que se acostumbró, se hizo religioso. Y a veces muchos de nosotros nos hacemos religiosos con las cosas de Dios. No, nosotros tenemos que tener constantemente la unción del Espíritu Santo. Tenemos que tener la plenitud y el gozo del Espíritu Santo de Dios. Y yo ponía para finalizar algunas cosas. Ahí en Apocalipsis 3:20, dejad habitar en plenitud la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y veremos su bendición en nosotros y en nuestra familia. Mire, cuando vieron a Obed-Edom, que Dios lo bendecía, yo me imagino que la cantidad de gente que quería que el arca fuese a su casa. Cuando su barrio, su familia, sus amigos vean la bendición de Dios, que Dios está con usted, que usted es un hombre y una mujer de Dios, van a tener y van a querer tener el Dios que nosotros tenemos. La presencia de Dios, en la presencia de Dios hay multitud de gozo, no podemos vivir toda la vida afligidos. Yo entiendo que hay aflicción, porque la palabra dice, en el mundo tendrás aflicción. Entiendo que muchos de nosotros podemos tener temas, falta de trabajo, pelea con la esposa, con los hijos, que están presos, que se drogan o que no nos hacen caso, hacen lo que quieren, disensiones, aflicciones, de enfermedades. Pero no podemos vivir una vida continuamente de queja avanza. Dios nos dio la victoria. Entonces el tema ¿cuál es? ¿Por qué vivimos de esta manera? ¿Por qué siempre así? Si Dios quiere otra cosa para nuestra vida, ¿no será que todavía escuchamos el golpe del Señor en nuestra puerta y no la abrimos? ¿No será que no es un problema de Dios que no manda la bendición, sino que nosotros la puerta la tenemos cerrada? Sería bueno que en este tiempo usted hable con el Señor y pueda decir, Señor, si en un área yo te cerré la puerta, hoy la abro para que me bendigas. Pero no solamente por el beneficio de la bendición, escuche, no solamente por el beneficio de la bendición, no es negocio. ¿Sabe cuál es el negocio? Conocer a Dios. Ese es el negocio. No busque la añadidura. Busque a Dios, que es el dueño de todo lo que le puede dar. Pero es necesario. Cada uno de ustedes sabe cuánto tiempo busca a Dios. Cuánto tiempo ora a Dios. Cuánto tiempo charla con Dios. Cuánto tiempo escucha la palabra de Dios. ¿O solamente hacemos monólogo cuando oramos? ¿No dejamos un silencio para que Él nos hable? Sí, debe ser así, porque Él nos habla. Ahora, al no haber presencia, al no haber oración, estamos tan apurados en este sistema social que Dios me conoce, sabe que yo le amo. Pero si le amás tenés que tener relación, el verdadero amor. Si no, pienso que lo querés mucho a Dios y no alcanza a querer a Dios. Debemos amarnos como Él nos ama. Y esta relación con Dios va a hacer prosperar todo tu camino, tu casa, y la gente vendrá a ti y correrán a ti a causa de Jehová tu Dios. Correrán, dice la palabra. Daniel,
Escuchame, vos que tenés conexión directa con Dios, no podés pedir esto. La gente ya te identifica que sos una persona de Dios y te pide oración, te pide bendición. ¿Estás así? ¿O vos estás haciendo correr a otro a decirle, ora por mí? Está bueno, ¿eh? Está bueno. Y yo les pido oración siempre por mi vida. Pero qué bueno que te identifiquen como una mujer o un hombre de Dios, que vengan corriendo a que le bendigas en el nombre de Dios. David, después de haber sentido miedo, cuando dejó entrar el arca, danzó con alegría y júbilo en el Señor. Pero escuchen esto: el desorden de la carne prevalece cuando el alma y el espíritu se apartan de la comunión con Dios. Esto le pasó a los israelitas. Cuando nos vamos deslizando sin querer, ya no voy tanto a la iglesia, ya no voy tanto a la célula, ya no me levanto a la mañana para hablar con mi Señor, ni siquiera escucho alabanzas, ya eso me voy apartando de Dios. Esto le pasó a estos muchachos. Fueron insensibles a la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Y sabe qué? ¿Se acuerdan que le conté el cuento de la ranita el otro día? La ranita estaba en la cacerola, con fuego mínimo, danzaba, hacía piruetas adentro de la cacerola, contenta. El agua estaba tibia, más con este frío. Pero llegó un momento que el agua empezó a hervir y se murió la ranita. A veces estamos muy cómodos en casa como estamos, haciendo las cosas que hacemos. Y no le damos importancia a Dios. ¿Y sabe quién nos sostiene? La mano de Dios. Que en este tiempo usted pueda tener una comunión con Dios. Como pastor se lo digo, y como amigo que le dije antes, también se lo digo. Como un hombre grande también se lo digo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si hay muchos que están contra nosotros, es porque no le dimos el lugar a Dios que nos defienda. Póngase de pie, me gustaría orar en esta noche. Mi corazón se gozaría si usted hoy le dice: Señor, quiero que la presencia de Dios esté primeramente conmigo, y que esta noche cuando llegue a casa abra la puerta y te diga: Señor, ¿qué pasa? Pasá vos primero, Señor, porque me estuviste llamando ¿cuánto tiempo? Y solamente escuchaba el golpe en la puerta. Si alguno oye, hermano, Dios te está hablando. El Espíritu de Dios está hablando a tu corazón, diciendo: abrí la puerta. Vos pensabas que las tenías abiertas, pero le pusiste una reja adelante. ¿Me ves? ¿Me ves mover? ¿Ves mis milagros? Estirando piernas, sacando parálisis, arreglando muelas, cintura, cervical. Pero resulta ahora que en la puerta de tu casa está la puerta abierta, mirando lo que pasa, pero con una reja. ¿No será que tenemos que sacar la reja y dejar entrar al Señor? ¿Y qué es la reja, pastor? Lo que está antes que el Señor. Lo que vos pusiste antes que el Señor. Y yo no te voy a decir qué es, sino espero que el Espíritu Santo de Dios, que cuando le busques esta noche o mañana, te pueda decir qué es la reja. La reja puede ser vos, ¿eh? La reja puede ser mi yo. La reja puede ser mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis nietos. La reja puede ser mi estudio, mi pastorado, mi matrimonio. Y eso hace que la puerta esté abierta, pero que la reja esté cerrada. Y el Señor te dice: yo estoy a la puerta, la abriste, macanudo, sacá la reja ahora. Sacá lo que yo no puedo ser, es decir, sacá lo que no me deja entrar, lo que me impide entrar. Hermano, yo quiero decirle algo. Dios tiene muchas cosas para darte.
Si Dios dio la vida por cada uno de nosotros, dice la palabra, ¿cómo no dará todo lo demás? Ahora yo me pregunto, ¿estás recibiendo todo lo demás? ¿Estás viviendo de victoria en victoria? ¿O estás subsistiendo? ¿O existiendo nada más? Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir tu familia, tus hijos, mis nietos. Él lo desea, pero hay algo que está pasando. ¿Cuál es tu reja? Que en esta noche, te vuelvo a repetir, saques la bisagra de la reja y la tires. Y abra la puerta y le diga, Señor, ¿qué? Pasá primero. Invadí mi casa, Señor, andá al living, andá al comedor, andá en cada pieza, andá al baño. Subí a la terraza. Señor, quiero que la bendición sea plena en mi casa. Señor, bendigo la cama de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi hermano, de mi cuñado, de mis suegros, de mis tíos, de mis amigos. Quiero que la bendición llegue a mi casa, Señor. Quiero ser un Obed-Edom que no titubeó al decir que traigan el arca, si es presencia de Dios. ¿Querés presencia de Dios en tu vida? Recibíla en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, te pido perdón si en un momento te puse aparte de mi vida y dejé que otras cosas intervinieran, que otras cosas sean primeros que vos, y que no me dedique a tomar tiempo a estar con vos y a servirte a ti, Señor, porque si me has dejado aquí en esta tierra es con un propósito, y no es el mío, Señor, porque el mío es humano, el mío es temporal, el mío es racional, el mío es emocional. Pero yo no quiero que hagas mi voluntad, Señor, sino que aquello que tú tienes preparado para mí, eso hagas. Señor, qué cabeza dura que soy a veces, que quiero seguir haciendo lo mío y no te doy oportunidad a vos de hacer lo que tú me dices. Entendí, Señor, que aquellos que se llevaron el arca no tuvieron un buen augurio. Muchos fueron heridos, no te conocían, cayó enfermedades, pero el mismo pueblo de Israel perdió la presencia de Dios. Estaban insensibles a ti. Señor, no queremos estar insensibles a tu presencia en nuestra vida. Señor, abro mi casa para que el arca entre, para que tu presencia esté con nosotros. Señor, bendice mi vida, pero bendice a mi familia, a los que están aquí en la casa y aquellos que no te conocen todavía, bendícelos, que sea el poder de tu Espíritu Santo llegando en cada uno de ellos. Señor, se acerca la campaña, sabemos que va a ocurrir algo, estamos realmente persuadidos que algo va a acontecer, porque tú nos estás mostrando, haciendo señales antes que llegue estas cosas. Estás haciendo prodigios, estás sanando, Señor. Señor, estás liberando las mentes. Estás desatando todo lazo que el enemigo quiso poner. Y si no entendemos que esto viene de parte tuya, Señor, es porque somos insensibles a querer ver tu presencia en nuestra vida. Yo quiero un milagro, Señor. Un milagro para mi familia. Un milagro para los míos. Un milagro para cada uno de mis hermanos que están en este lugar clamando, diciendo, Señor, entra el arca a casa. Que las cosas se restauren. Que las enfermedades se vayan. Que la falta de trabajo, Señor, se termine y vengan tiempos de bonanza a casa. No queremos seguir viviendo afligidos yendo a la iglesia. Si tu presencia está con nosotros, viviremos en libertad. Viviremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Bendigo, Señor, en tu nombre, Jesús,
a cada uno de mis hermanos, a sus familias, a sus amigos. Señor, muéstrate a cada uno de nosotros. Interesante también es buscarte, Dios. Interesante es buscarte. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.